Bueno, en primer lugar, ¿está siendo consciente que está siendo grabado? Sí, correcto. Listo. ¿Me puede decir su cargo ahorita? Técnico docente de laboratorio de neurodesarrollo. Listo. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con estudiantes que presentan algún tipo de capacidad especial? Alrededor de 4 años. Listo. ¿Qué barrera comunicativa ha observado con mayor frecuencia en sus estudiantes con este tipo de capacidades? Barreras comunicativas. Es decir, lo que necesitan. Muchas veces estos estudiantes con necesidades especiales tienen dificultades en la parte conductual, pero precisamente derivadas de que no pueden expresarse adecuadamente. Entonces, todo parte de incluso las cosas básicas. Querer agua, si hay indicadores un poquito más severos, explicar una situación que les acontece o simplemente no comprender una actividad. Se les dificulta estas cosas tan básicas a estos estudiantes. Incluso ya vemos en la parte más personal que también se ven afectadas. La comunicación es muy importante y vital para el ser humano. Y que un estudiante tenga estas dificultades le va a afectar no solamente en la parte académica, sino en todo el conjunto de las dimensiones. Ok, listo. ¿Podría dar un ejemplo, una situación en que la comunicación se vio especialmente complicada en algún estudiante que usted ha tenido? Sí, correcto. Bueno, tengo un caso de un estudiante que hace 2 años tenía hipoacusia, es decir, tenía dificultades en la parte auditiva. Por lo tanto, él manifestaba ciertas conductas disruptivas dentro del aula de clases, producto de que las indicaciones con él no eran como con los demás estudiantes. A los demás estudiantes le decían, siéntate. Él, por su condición, no podía escuchar esa actividad o no podía tomar las directrices adecuadas del docente. Entonces, para trabajar con él, teníamos que estar al lado de él o frente de él, dando indicaciones con señas. Porque como son niños, todavía no han desarrollado a lo mejor la parte de lengua de señas. Entonces, las comunicaciones y las barreras en la parte educativa y para que ellos adquieran los aprendizajes parten de esta naturaleza. ¿Qué se tuvo que hacer con él? Se tuvo que trabajar con ayuda del docente. Yo también estuve involucrado en ese momento que fui DECE. También tuvimos ayudantes que estaban ahí involucrados en el desarrollo académico. Pero en total, no solamente era docente, sino que requirió de más apoyo. Y de eso se trata. Estas personas necesitan más apoyo para lograr sus objetivos, pero pueden lograrlo. No hay ninguna dificultad. ¿Cree que estas dificultades están más relacionadas con el lenguaje o con la actitud social? ¿O ambos? O sea, ¿usted cree que la sociedad los comprende o ya es base de...? Considero que es una mezcla de factores, porque ningún niño es igual, y ningún niño con condición y ninguna condición va a ser exactamente igual. Tenemos niños con autismo que, si bien no dentro de la parte del lenguaje, sí tienen mucha correlación. ¿Por qué? Porque el autismo, por ejemplo, tiene dificultades en la comunicación por estas dificultades psicosociales. También tenemos personas que tienen discapacidad auditiva, que también tienen estas barreras lingüísticas, estas barreras en la comunicación. Entonces, depende también de cómo sea el niño, qué tan difícil sea el desarrollo de sus destrezas y de su condición. Pero ahora vamos entrando a la parte social. Socialmente todavía no tenemos esa reflexión a nivel general de estas necesidades especiales de los niños o de las personas que acontecen o que tienen estas experiencias diferentes. Entonces, sí es necesario seguir concientizando a la sociedad y sobre todo a estos nuevos estudiantes que ya tenemos un poquito más de conciencia, pero todavía falta mucho, buscar las maneras de apoyarlos. Entonces, sí, yo considero que es una mezcla de factores, pero al final se traduce en que hay que trabajar más. ¿Qué métodos o recursos utiliza para facilitar la comunicación en sus estudiantes? Dependiendo de los estudiantes. Por ejemplo, yo tengo estudiantes aquí dentro de la universidad que también tienen estas situaciones, estas necesidades. Entonces, se tienen que adecuar las estrategias. De eso se trata, adecuar las estrategias a las necesidades de los estudiantes. En los casos de que estudiantes que tengan cierto grado de hipoacusia, y no necesariamente sordera, sino más bien como un porcentaje, digamos, un oído y el otro sí puede escuchar, o cierto nivel o una percepción de sonido distorsionada o menor, ¿qué se tiene que hacer? Las directrices tienen que efectuarse de manera más cercana. Es decir, no me puedo sentar en el escritorio,
sí tengo que acercarme acá. No, necesito dar mis directrices cerca a mi estudiante, ser más claro, vocalizar mucho más, pronunciar mejor y también repetir en caso de ser necesario. Y esto en cualquier estudiante de cualquier nivel. Ahora, dependiendo, vuelvo y recalco, de la necesidad del estudiante, podemos o ponernos frente a él, darles directrices de una manera más con señaléticas, usar lenguaje de señas, vocalizar más porque a veces usamos lo de los labios. Entonces, dependiendo de la necesidad del estudiante, vamos trabajando. Listo. ¿Qué rol cree que cumple la literatura en el desarrollo de las habilidades comunicativas para este tipo de estudiantes con capacidades especiales? La literatura fomenta el mar de la creatividad. Entonces es un gran aporte en la parte comunicativa, pero también en la parte cognitiva. Yo muchas veces uso la lectura también con niños pequeños porque es necesario para estos niños que recién están estimulando la parte del lenguaje o que tienen balbuceos, la parte, sobre todo la lectura con pictogramas o la lectura de cuentos con gráficos les ayuda muchísimo. Hace unos días estuve trabajando con una niña pequeña que tiene balbuceos y dice pequeñas palabras, pero yo quiero que ella reconozca las emociones. Entonces estaba leyendo el cuento de la Cenicienta y había una parte donde Cenicienta estaba triste. Entonces dentro de esta lectura logré que ella mire a la Cenicienta, que estaba triste, estaba llorando, decía la palabra, estaba junto al lado de la palabra triste. Entonces hicimos ese reconocimiento y poquito a poquito vamos desarrollando esas palabras y así desarrollar el lenguaje en estos niños. Ok, muchas gracias. Como última cosa extra que le quería pedir, ¿usted tiene conocimiento de lengua de señas? Sí, dentro del proceso que tuve de preparación con los niños de especiales, sí manejé cierto porcentaje de lo que es lengua de señas porque es necesario. Es necesario. ¿Me podría decir algo de lengua de señas? ¿Su nombre o presentarse? Ya como Bueno, yo creo que no me he saludado con las personas que están viendo. Listo. Muchas gracias.